Suegra, no aguanto más. Qué bien. Estaba yo, Carmen, en el taller de mi floristería en Valencia, ordenando ramos de crisantemos. Eran las 5 de la tarde, justo después de que se fuera la última clienta, y me quedé a solas arreglando las flores. Sonó mi teléfono móvil. Era mi hija, Elena. Escuché su voz temblorosa. Algo no iba bien. Se me encogió el corazón al oír que estaba en la sala de emergencias del Hospital La Fe de Valencia. Cerré la tienda a toda prisa y llamé a un taxi. Los 30 minutos de camino al hospital me parecieron 30 horas. Toda clase de pensamientos me azotaban la mente. ¿Qué había pasado? ¿Sería un accidente de tráfico? Al llegar a la sala de emergencias y descorrer la cortina, se me paró la respiración. Los brazos y piernas de Elena, recostada en la camilla, estaban cubiertos de moratones morados. El médico de turno me explicó que eran contusiones graves. Afortunadamente, me dijo que no había fracturas y que podría ser dada de alta tras un día de observación. Mi yerno, Javier, estaba sentado en la silla al lado de la camilla. Aquel hombre, que solía ser tan enérgico y seguro de sí mismo, estaba completamente desanimado. Mantenía la cabeza agachada y solo se frotaba las manos. Después de trasladar a Elena a una habitación, saqué a Javier al pasillo. Le pregunté qué demonios había pasado, pero él no pudo responderme correctamente. Se limitaba a repetir que era su culpa. Despedí a Javier y regresé a la habitación. Elena estaba acostada, mirando al techo. El silencio se prolongó un buen rato. Finalmente, Elena fue la primera en hablar. Me dijo que llevaba 2 días sintiéndose mal y que tras aguantar, se había desmayado esa mañana de camino al trabajo. Javier la había traído al hospital deprisa. Pero eso no era todo. Elena dudó un momento y luego me confesó la verdadera razón. Me dijo que se debía a las excesivas muestras de afecto de su marido, Javier. Javier había sido jugador de rugby de la selección universitaria y ahora dirigía un centro de masajes deportivos en el barrio de El Cabañal. Era un hombre que nunca se saltaba sus 2 horas diarias de entrenamiento con pesas. Era un hombre de complexión fuerte, 187 centímetros de altura y 95 kilogramos. El problema era su inagotable energía. En cambio, Elena trabajaba en una oficina, sufría por las horas extras diarias y su constitución era más bien delicada. Desde niña había sufrido de anemia y fatiga crónica. Me dijo que ni siquiera al volver a casa tenía un momento de descanso. Afirmaba que se aguantaba constantemente por miedo a herir los sentimientos de Javier si rechazaba sus demandas. Pero al final, su cuerpo no pudo más. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso mencionó la palabra divorcio, y eso que solo llevaban 1 año casados. Al día siguiente, dimos el alta a Elena y me la llevé a mi casa. A Javier le dije que sería mejor que se distanciaran por un tiempo. Pasaron varias semanas. Elena se recuperaba poco a poco, descansando en casa de su madre, pero temblaba solo con oír hablar de Javier. Parecía haber desarrollado un verdadero trauma. Una noche, a la 4ª semana, recibí una llamada de Javier. Era una súplica desesperada para que le permitiera ver a Elena solo una vez. Su voz sonaba desesperada. Decidí reunirme con él a espaldas de Elena. Le dije que viniera a la floristería en Valencia. A la tarde siguiente, apareció Javier frente a la tienda con la persiana medio bajada. Tenía un aspecto completamente destrozado después de varios días. Parecía haber perdido 5 kilos y tenía ojeras que le llegaban hasta el mentón. Tampoco se había afeitado correctamente. Le guié al taller interior. Era un espacio lleno del aroma de los crisantemos. Le serví un té verde caliente. Javier se quedó un buen rato sentado con la cabeza agachada. Lentamente comenzó a hablar. Dijo que no sabía por qué era así, que amaba sinceramente a Elena, pero que su cuerpo reaccionaba por sí solo. Me dijo que había ido a terapia y que había tomado medicación recetada por un médico, pero que no había servido de nada. Incluso había seguido el consejo de aumentar su ejercicio, añadiendo entrenamiento al amanecer, pero que no había notado ningún cambio. Mientras escuchaba la confesión de Javier, sentí una compleja mezcla de emociones. Pensé que la energía desbordante de este joven no era necesariamente algo malo, simplemente no encajaba con Elena. Entonces, una extraña sensación me recorrió. Habían pasado 9 años desde que enviudé. Había pensado que mis sentimientos como mujer estaban completamente enterrados. A mi edad, a mediados de los 50, creía que esas cosas eran cosa del pasado.
Pero al ver el robusto brazo de Javier, los recuerdos olvidados revivieron. El calor de un hombre, los músculos firmes, la respiración agitada, los momentos que había compartido con mi difunto marido hacía mucho tiempo volvieron a mi mente con claridad. Un extraño temblor nació en lo más profundo de mi pecho. Sacudí la cabeza. Era un pensamiento absurdo, sentir esto por mi yerno. Pero mi corazón ya había empezado a latir por su cuenta. Al servir el té verde, mi mano tembló. El té caliente se derramó sobre el muslo de Javier. Me apresuré a tomar pañuelos para secarlo, y en ese momento, mis dedos rozaron su muslo. Sentí sus músculos duros a través del pantalón. Era como tocar una piedra. Por un instante, la sensación de una descarga eléctrica me hizo sobresaltarme y retirar la mano. Javier también me miró con una expresión de asombro. En ese breve momento, una extraña tensión flotó entre los dos. El aire se hizo pesado. Se podía oír incluso el sonido de nuestra respiración. Javier se apresuró a tomar los pañuelos para secarse el pantalón. Al verlo, mi corazón comenzó a latir de una manera inusual. Era una sensación que no había experimentado en 9 años. Un pensamiento peligroso cruzó mi mente. Elena no puede manejar a este hombre, pero yo soy diferente. Fui una mujer que mantuvo una vida conyugal activa con mi marido hasta hace 9 años. Mi condición física no estaba mal, y el trabajo en la floristería, moviéndome todos los días, me mantenía en forma. Racionalmente, sabía que era un pensamiento disparatado, pero mi instinto me enviaba una señal diferente. El deseo reprimido durante 9 años estaba emergiendo a la superficie. Javier se levantó. Dijo que se iba a marchar. La palabra que no debía salir de mi boca se escapó justo cuando me levantaba para despedirlo. Le dije que viniera otra vez mañana por la noche, que podíamos hablar más a fondo en el taller interior de la floristería. Los ojos de Javier vacilaron. Su expresión mezclaba sorpresa, desconcierto y una extraña expectación. Asintió y salió de la floristería. Cerré la puerta y me quedé sola. Estaba aturdida por lo que acababa de hacer, pero no me arrepentí. Al contrario, esperaba con ansias el día siguiente. Esa noche, al volver a casa, me miré en el espejo. Mi rostro era el de una mujer de 50 y tantos, pero gracias al cuidado constante, aparentaba ser de finales de los 40. Tenía una figura esbelta. Mi piel aún tenía elasticidad. A pesar de manipular muchos productos químicos por el trabajo en la floristería, había cuidado mucho mis manos. Mirarme en el espejo me dio confianza. Pensé que aún no estaba vieja. A la noche siguiente, Javier apareció en la floristería 10 minutos antes de la hora acordada. Después de despedir a la última clienta, bajé la persiana. Le guié al taller interior. Había preparado aceite de aromaterapia sobre la mesa. Era una mezcla de lavanda y romero. Le pedí a Javier que se sentara en el sofá. Luego me puse aceite en las manos y empecé a masajearle el hombro. Sentí los músculos anudados bajo mis dedos. La fatiga acumulada por el ejercicio se transmitía plenamente. Lentamente, fui aliviando la tensión de sus hombros, espalda y cintura, uno tras otro. Apliqué presión profunda con fuerza en mis dedos. Javier cerró los ojos con una expresión relajada. Después de un rato, él dijo en voz baja que Elena no podía hacerle esto porque tenía las muñecas débiles. Aquel comentario me dio una extraña sensación de superioridad. Sentí que yo podía satisfacer a este hombre mejor que mi propia hija. Terminé el masaje y fui a lavarme las manos. Mi rostro reflejado en el espejo estaba sonrojado. Era una sensación que hacía mucho que no experimentaba como mujer. Cuando volví al taller, Javier estaba sentado en el sofá, mirándome. Su mirada mezclaba gratitud con otro tipo de emoción. Sabía que era peligroso, pero no podía parar. El deseo reprimido durante 9 años se había derrumbado en un instante. Desde ese día Javier venía a la floristería todas las noches. Al principio puso la excusa de aprender arreglos florales, pero con el tiempo ni siquiera esa coartada fue necesaria. Comenzaron nuestros momentos a solas en el taller con la persiana bajada. Empezó con masajes, pero evolucionó hacia una relación cada vez más profunda. Javier encontró en mí el consuelo que no recibía de Elena. Me daba las gracias por haber encontrado a alguien que no temía su fuerza, sino que la acogía. Yo también me sentía como si hubiera vuelto a ser mujer después de 9 años. Sentimientos y deseos olvidados resucitaron. Me sentía joven de cuerpo y alma.
Pero un secreto no puede durar para siempre. Fue una noche de lluvia. Sentí una extraña presencia a través de la ventana del taller. Era como si alguien nos estuviera observando. Un escalofrío me recorrió la espalda. A la mañana siguiente, descubrí huellas de zapatos de hombre en el barro justo afuera de la puerta trasera de la floristería. Eran huellas frescas, hechas justo después de la lluvia de la noche anterior. Por el tamaño, era claramente un hombre adulto. Se me cayó el alma a los pies. Significaba que alguien lo sabía, pero no tenía ni idea de quién era o por qué nos espiaba. 2 días después, encontré un sobre amarillo sobre la caja registradora de la floristería. No estaba allí la noche anterior. Claramente, alguien había entrado a escondidas y lo había dejado. Me temblaban las manos. Abrí el sobre y encontré varias fotos. Eran fotos tomadas a través de la ventana del taller. Las escenas de Javier y yo juntos se veían claramente. Mi corazón latía con fuerza. El sobre también contenía una nota. Exigía la preparación de 50.000 euros en una semana. Si no lo hacía, amenazaba con enviar las fotos a Elena. Sentí que las piernas me fallaban. El dinero era un problema, pero si mi hija se enteraba de esto, todo terminaría. Elena sufriría un choque psicológico si descubría la relación entre su madre y su marido. Llamé de inmediato a Javier. Le dije que nos viéramos esa noche. Cuando nos reunimos en el taller, le enseñé las fotos y la nota de extorsión. El rostro de Javier se puso pálido. No teníamos ni idea de quién podía estar detrás de esto. Pasamos varios días sin poder dormir bien. La ansiedad aumentaba. ¿Quién era el chantajista? ¿Cuánto tiempo llevaban espiándonos? Vigilaba constantemente mi entorno mientras trabajaba en la floristería. Me ponía nerviosa ante la posibilidad de que alguien nos estuviera observando de nuevo. Una semana después, un hombre desconocido entró en la floristería. Parecía tener unos 40 y pocos. Vestía un traje negro y gafas de sol. No parecía un cliente normal. El hombre miró alrededor y tomó un ramo de claveles. Se acercó lentamente a la caja registradora. Al entregarme la tarjeta, el hombre preguntó en voz baja si había recibido bien el sobre amarillo. En ese momento, se me cortó la respiración. Era él, el chantajista. El hombre sonrió en silencio y sugirió que fuéramos al taller. No pude negarme. Con manos temblorosas, bajé la persiana. Era hora de que llegaran los clientes de la tarde, pero no había nada que hacer. Una vez en el taller, el hombre se sentó cómodamente en el sofá. Actuaba como si estuviera en su propia casa. Cruzó las piernas y miró a su alrededor. Me preguntó si podría tener el dinero listo en una semana. Le dije que 50.000 euros era demasiado, que necesitaba más tiempo. El hombre negó con la cabeza. Dijo que una semana era suficiente, que la floristería iba bien y que yo tenía una casa. Me dijo que, por el tiempo que llevaba comerciando en esta zona de Valencia, seguro que tendría dinero. Incluso estaba al tanto de mi situación financiera. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía quién era ese hombre ni por qué iba tras de mí. Tenía miedo de cuánto tiempo nos había estado observando y qué más sabía. El hombre se levantó y dijo que volvería en una semana. Me advirtió que tuviera el dinero preparado para entonces antes de salir. Al cerrar la puerta, se dio la vuelta y me miró de nuevo. Había burla en sus ojos. Me caí al suelo, sin fuerzas en las piernas. Estaba desesperada. No tenía manera de conseguir los 50.000 euros y temía que las fotos se difundieran si llamaba a la policía. Si Elena se enteraba, la situación sería irreversible. Esa noche, llamé a Javier. Le dije que me había reunido con el chantajista. Javier corrió a la floristería. Nos reunimos en el taller con la persiana bajada. Le describí detalladamente el aspecto del chantajista: 175 centímetros de altura, rostro anguloso, voz grave. La cara de Javier se tensaba cada vez más. Le pregunté si era alguien que conocía, pero Javier negó con la cabeza. Sin embargo, su expresión era de inquietud. Era evidente que alguien le venía a la mente. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Javier. Me dijo que había descubierto la identidad del chantajista. Se llamaba Ricardo, uno de los empleados del centro. Dijo que lo supo con certeza en cuanto escuchó la descripción de la voz. Ricardo era un entrenador que llevaba 3 años trabajando en el centro de Javier. Era un hombre de unos 30 y tantos años. Se rumoreaba que últimamente estaba teniendo problemas con deudas de juego.
Estaba claro que había sospechado de Javier por ir a menudo a algún sitio después del trabajo, y nos había seguido. El problema era que Ricardo no solo buscaba dinero. Días después, Ricardo volvió a la floristería. Esta vez, vino temprano por la mañana. Buscaba el momento en que no hubiera clientes. Me dijo que traía una nueva propuesta. Me dijo que si el dinero era demasiado, había otras maneras. Le grité que se fuera de inmediato. Ricardo se rió y dijo que entonces enviaría las fotos a Elena. Dijo que podía hacerlo ese mismo día. Llamé a Javier a toda prisa. Cuando le expliqué la situación, Javier se enfureció. Dijo que se enfrentaría a Ricardo de inmediato. Intenté disuadirlo, pero fue inútil. La voz de Javier estaba llena de rabia. Esa noche, Javier llamó a Ricardo al centro. Se quedaron solos después de cerrar. Javier exigió a Ricardo que cesara el chantaje, pero Ricardo se rió de él. Le dijo que él tenía las pruebas y siguió exigiendo dinero. La conversación pronto degeneró en una discusión. Ricardo agarró primero a Javier por el cuello. Javier, un exjugador de rugby, empujó a Ricardo por reflejo. Ricardo cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Ricardo fue llevado a urgencias y le diagnosticaron costillas rotas y conmoción cerebral. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Javier con voz temblorosa. Dijo que había pasado algo terrible, que Ricardo estaba gravemente herido. 4 días después, la policía visitó a Javier. Ricardo había presentado una denuncia por agresión. Javier argumentó defensa propia, pero las pruebas eran insuficientes. Era un lugar sin cámaras de seguridad. Para colmo, Ricardo no dejó de chantajearnos incluso estando en el hospital. Nos enviaba mensajes de texto con su smartphone desde la cama del hospital. Amenazaba con enviar las fotos a Elena. Nos dijo que eligiéramos entre darle el dinero o pagarle las facturas del hospital. No podíamos aguantar más. Después de una larga conversación con Javier, decidimos contárselo todo a Elena. Pensamos que, si de todas formas íbamos a ser descubiertos, era mejor decírselo nosotros mismos. Concluimos que debíamos decírselo antes de que Ricardo lo hiciera. Un domingo por la tarde, llamé a Elena a casa. Javier también vino. Nos sentamos en el sofá de la sala de estar y el silencio se prolongó un buen rato. Elena parecía inquieta, como si intuyera lo que pasaba. Finalmente, fui yo la primera en hablar. Le confesé que me había estado reuniendo a menudo con Javier, que habíamos pasado tiempo juntos en el taller. Le dije que había dependido emocionalmente de él y que habíamos cruzado la línea. La cara de Elena se puso blanca. Tenía una expresión de incredulidad. Elena se levantó sin decir palabra y se dirigió a la entrada. Intenté detenerla, pero me rechazó. Estiré la mano, pero no pude alcanzarla. Salió dando un portazo. El sonido de sus pasos, al bajar corriendo las escaleras, se fue alejando. Después de ese día, Elena no atendía mis llamadas. Tampoco leía mis mensajes. Me bloqueó en las redes sociales. Pasó una semana sin que me contactara. Fui a buscarla a su casa, pero no me abrió la puerta. Javier también estaba sufriendo. No podía concentrarse en el trabajo del centro. Los clientes empezaron a cancelar sus citas. La imagen del centro se deterioró a medida que el incidente de Ricardo se extendía en rumores. Los empleados también empezaron a murmurar. Pasó un mes. Finalmente, recibí un mensaje de Elena. Decía que había enviado los papeles de divorcio. Me dijo que lo había hecho a través de un abogado. Javier recibió los documentos y se quedó sentado, aturdido, durante mucho tiempo. Finalmente, los firmó. Ya no tenía excusa para retenerla. Elena cortó completamente el contacto conmigo también. Dijo que no era su madre y que no quería volver a verme la cara. Esa corta frase en el mensaje me hirió como un puñal. Era como si hubiera perdido a mi hija. Ricardo finalmente publicó las fotos en las redes sociales. Aunque las publicó con una cuenta anónima, todos los que nos conocían las reconocieron. Los rumores se extendieron rápidamente por los grupos de madres de la zona de Valencia. Se reveló la ubicación de la floristería y mi nombre. Las ventas de la floristería cayeron drásticamente. Los clientes habituales nos abandonaron uno a uno. La gente con la que habíamos comerciado durante años también cortó el contacto. La gente murmuraba cuando yo caminaba por la calle. Me señalaban. Incluso cuando iba al supermercado del barrio, la gente me miraba de reojo. Javier también cerró el centro. Ya no podía seguir funcionando.
Los empleados dimitieron uno a uno y los clientes cancelaron masivamente sus inscripciones. Era un negocio que había cultivado con esmero durante 3 años, pero al final tuvo que cerrar las puertas del centro. Los dos estábamos completamente destrozados. Una única mala decisión había destruido todo. Había perdido a mi hija, mi negocio y mi honor. La confianza de la comunidad local cayó a plomo. Nos distanciamos de Javier de forma natural. Incluso vernos la cara era doloroso para ambos. Con cada encuentro, el arrepentimiento era mayor. Sabíamos que todo había terminado. El contacto se fue haciendo cada vez más esporádico. Pasaron 6 meses. La floristería también cerró al final. Ya no podía aguantar más. Había acumulado deudas de alquiler y no podía pagar a mis proveedores. Incluso tuve que vender mi casa. Decidí marcharme definitivamente de Valencia. Mientras hacía las maletas, encontré una foto de la infancia de Elena. Era una foto tomada el día de su ingreso en la escuela primaria. La imagen de mi hija sonriendo alegremente me conmovió. Lloré al pensar que yo misma había borrado esa sonrisa. Hice una última llamada a Javier. Le dije que me iba a marchar a algún sitio. Javier también dijo que se iría a Málaga. Me dijo que iba a empezar a trabajar en un centro de reparto de un familiar. Prometimos no volver a vernos. Mientras esperaba el tren en la estación de Valencia, miré hacia atrás. Era el barrio donde había vivido durante 9 años. La floristería, los clientes habituales, las calles conocidas. Todo era un recuerdo. Pero ahora tenía que irme. Ya no podía vivir aquí. Subí al tren y miré por la ventana. Los paisajes que pasaban se veían borrosos. Era por las lágrimas. Todo lo que había construido en 9 años se había derrumbado en un instante. Un solo momento de deseo lo destruyó todo. Traicioné a mi hija y llevé a mi yerno a la ruina. Fue una elección irreversible. El arrepentimiento me invadía sin cesar si tan solo hubiera mantenido la razón, si hubiera reprimido mi deseo. Todavía pienso a veces en Elena. ¿Estará bien? ¿Habrá conocido a alguien nuevo? No lo sé, pero solo espero que sea feliz. Deseo sinceramente que la vida de mi hija, que yo arruiné, se recupere y que encuentre a una buena persona con la que pueda sonreír. Aunque Ricardo demandó a Javier por agresión, el caso fue finalmente desestimado por falta de pruebas. Pero los rumores que él difundió no pudieron borrarse. Las publicaciones y los comentarios en Internet permanecerán para siempre. Javier me envía mensajes de texto de vez en cuando. Me dice que se arrepiente, que lo siente, pero no respondo. Nuestra relación solo nos causa más dolor. Intercambiar mensajes hace que reviva aquel sufrimiento. He comenzado una nueva vida en un lugar nuevo. Es un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. Trabajo como lavaplatos a tiempo parcial en un pequeño restaurante. Es un lugar donde nadie me conoce. Eso me alivia. Cada vez que me miro al espejo, el arrepentimiento me inunda. Si tan solo hubiera reprimido mi deseo, si hubiera mantenido la razón, pero ya es demasiado tarde. El tiempo no se puede volver atrás. La vida es una sucesión de decisiones. Las malas decisiones crean consecuencias irreversibles. Pagaré el precio por ello durante toda mi vida. El vacío dejado por la pérdida de mi hija no se puede llenar con nada. Ni siquiera tengo derecho a pedirle perdón a Elena. Solo puedo esperar que sea feliz desde la distancia, que encuentre a una buena persona y que viva sonriendo. El final de una mala elección fue la ruina. Esa es la amarga lección que he aprendido. Hasta aquí, la confesión de una mujer. Hemos sido testigos de la debilidad humana que vacila entre el deseo y la razón, y de su trágico final. Gracias por ver Escenas de Luz Estelar. Si el video te ha parecido interesante, suscríbete, dale a me gusta y activa las notificaciones. Deja un comentario contándonos desde dónde nos ves. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a crear mejor contenido. No te pierdas la próxima historia.